Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este video educativo. Mi nombre es Jorge Ortega Camacho y soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que se imparte en la Universidad IEXPRO, una universidad que se caracteriza por su excelencia académica. Estoy cursando el segundo semestre de este doctorado y estamos en la materia denominada Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral 2. El tema que vamos a abordar en este video educativo es sobre el procedimiento de personas inimputables. Está a cargo la asignatura de la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno y hoy es 26 de enero de 2025. El objetivo de nuestro video será analizar qué es el procedimiento para personas inimputables y lo iremos relacionando con el video del maestro Damián Campos para responder algunas interrogantes sobre este tipo de procedimiento. También podremos observar si lo que el ponente establece en su video lo consideramos acertado conforme a lo que regula el Código Nacional sobre este tipo de procedimientos. Para empezar, me gustaría referir que la teoría del delito trata de explicar qué es el delito y cuáles son los elementos que tenemos que establecer para que se dé un delito. Vamos a tener que la teoría más común es la teoría pentatómica del delito, en donde nos establece que el delito es una conducta típica, antijurídica, punible y culpable que sanciona las leyes penales. El delito, conforme a estos elementos que son los positivos, también va a tener elementos negativos del delito. Estos elementos negativos del delito tienen que ver con que si no se cumple con alguno de los elementos positivos, que nos maneja la teoría pentatómica del delito, pues entonces no podemos decir que hay un delito. Dentro de los elementos negativos del delito, vamos a ver que está la ausencia de conducta, la tipicidad, la juricidad o las causas justificativas, la inimputabilidad y la ausencia de pena. Centrándonos a lo que es nuestro tema, el procedimiento para inimputables, sería primero conveniente abordar la inimputabilidad. Este elemento es el elemento negativo de la culpabilidad. Si hay culpabilidad y los demás elementos del delito, se estaría configurando el delito. Pero como elemento negativo de la culpabilidad tenemos la inculpabilidad, en donde a su vez podemos decir que no hay culpabilidad cuando hay una imputabilidad o inimputabilidad, mejor dicho, hay un error invencible o tenemos la no exigibilidad de otra conducta. Centrándonos en la ininculpabilidad, vamos a ver el punto de la inimputabilidad, que es lo que nos interesa. La inimputabilidad es la ausencia de capacidad de la persona para comprender o entender el hecho ilícito que está cometiendo. Él, conforme a su saber, a su entender, no comprende la ilicitud de su conducta y por lo tanto la persona no puede ser considerada responsable penalmente porque carece de esas facultades mentales para actuar con conciencia o voluntad y por lo tanto no tiene la intención de causar ese delito. Como elemento negativo del delito, la inimputabilidad, la vamos a tener regulada en el Código Penal del Estado de México, artículo 15, fracción quinta, inciso A, en el Código Penal del Distrito Federal, artículo 29, fracción 2, inciso C, y en el artículo 405, fracción 3 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Abordando más en la inimputabilidad, tenemos que al momento de que la persona delinque, padezca algún trastorno mental, ya sea en este caso transitorio, que le impide comprender la ilicitud de su conducta. Por ejemplo, si está bajo un delirio febril, esquizofrenia, psicosis, demencia o alguno de estos supuestos que no le permita comprender la ilicitud de su conducta. Cuando hablamos de este tipo
de excluyente del delito, que tiene que ver, se lo repito, con la inculpabilidad como fuente de excluyente del delito, podemos decir que esto se va a dar siempre y cuando el agente responsable no se haya provocado ese estado para delinquir, es decir, que se le haya provocado de manera dolosa o bien con culpa o negligencia. Porque si es así, si él mismo se puso en un estado de inimputabilidad, se lo provocó con el objeto de delinquir, entonces sí será responsable penalmente de este su. Otra de las cuestiones de la inimputabilidad son los menores de edad que se presume que no han alcanzado la madurez para entender la conducta típica que están cometiendo como delito y que para, por ejemplo, los adolescentes, pues vamos a tener una justicia especial para adolescentes. Es importante resaltar que a los inimputables se les va a aplicar una medida de seguridad y no una pena. De ahí, bueno, vamos a ver que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece un procedimiento especial para personas inimputables. ¿Qué va a hacer? Va a ser un conjunto de reglas, un conjunto de ajustes para garantizar el debido proceso a personas que no tienen o no tuvieron la capacidad de entender la naturaleza ilícita penalmente de sus actos. Entonces, dentro de esto se debe de determinar que se es inimputable. Y justo el artículo 414 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que en casos de que el juez sospeche en la audiencia que una persona puede ser inimputable, deberá ordenar la práctica de peritajes para observar si efectivamente esa persona es inimputable, si esa causa de inimputabilidad es permanente o transitoria, si es provocada, es decir, voluntaria o involuntaria, y entonces hará ajustes al procedimiento conforme lo ordena el 416 de dicho ordenamiento para lograr que esa persona sea tratada conforme a lo necesario, conforme a este ajuste, tomando en cuenta que podría ser incluso un grupo vulnerable y tenga un debido acceso a la justicia. Se pueden entonces imponer medidas cautelares adoptadas conforme a las condiciones especiales del caso en términos del 417 de este Código Procesal Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, y se prohíbe el procedimiento abreviado para este tipo de casos, es decir, donde se pueda reconocer el delito por parte del imputado, porque en este caso sería una persona inimputable. Esto en términos del artículo 418 del ordenamiento que estamos citando. Se reitera, no puede haber una pena sin una medida de seguridad y es importante promover la rehabilitación en lugar del castigo. Sentado esto como antecedente, vamos a analizar el video del maestro Damián Campos García, que se denomina Procedimiento para Inimputables y que se puede consultar en YouTube. Y después de haber visto este video, nos permitiremos responder a tres preguntas que son la materia de nuestro estudio de caso en este video educativo. La primera pregunta tiene que ver con responder si es adecuada la solución respecto del procedimiento a seguir ante una persona con trastorno transitorio adquirido de manera involuntaria o accidental. Y la respuesta es que sí, consideramos adecuada la postura, el argumento del maestro, ya que se fundamenta en los artículos 414 y 416 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que él establece que al ser involuntario o accidental este estado de inimputabilidad, es decir, que no hubo dolo o negligencia por parte de quien cayó en este estado, sino fue por un accidente, fue de manera involuntaria, el juez de control debe de ordenar los peritajes para determinar, primero, si es inimputable. Segundo, si ese trastorno es permanente o transitorio. Y tercero, si fue provocado por el imputado
o bien es involuntario. Y el maestro nos refiere que el artículo 316, fracción cuarta, nos establece que no se puede vincular si hay una causa de exclusión del delito, pero refiere que en este caso, pues evidentemente no se podría vincular a proceso porque como tal, pues sí existiría esta exclusión del delito. ¿Por qué? Porque si el trastorno fue adquirido involuntariamente, entonces no hay una culpa. Surge lo que es la inculpabilidad, como se los explicaba, como elemento negativo del delito y que comprende la inimputabilidad ya que no actuó con dolo o negligencia. Entonces, estamos de acuerdo con lo que plantea el maestro, porque aparte el artículo 416 ordena que el proceso debe de ajustarse cuando tenemos un caso de persona inimputable, se consideran a veces grupos vulnerables, hay que hacer ajustes razonables, ajustes al procedimiento para garantizar el debido proceso de esta persona. Y entonces se garantiza un tratamiento justo, proporcional y razonable, y sobre todo protector de derechos humanos, cuando se da este supuesto. Por lo tanto, se considera que el enfoque que establece el maestro es congruente con el Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo tanto estamos de acuerdo con el mismo, ya que se enfatiza el trastorno que es transitorio e involuntario va a tener como consecuencia que no se vincule a proceso o bien se realicen los ajustes razonables para esta persona. La segunda pregunta o cuestionamiento que vamos a analizar es preguntarnos si es adecuada la solución que plantea el ponente, el maestro, respecto del procedimiento a seguir ante un inimputable con un trastorno transitorio, pero adquirido de manera voluntaria. Es decir, que él mismo quiso o hizo lo posible por ponerse en un estado de inimputabilidad, ¿no? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque aquí el maestro establece, igual que cuando él mismo se causa ese estado y lo hace con la intención incluso de delinquir, entonces, será responsable penalmente. Esto la doctrina lo ha conocido como la acción libre en su causa, es decir, cuando la persona al momento de cometer el delito, si bien carece de capacidad para comprender la ilicitud, ha provocado esa inimputabilidad de manera deliberada, se ha provocado esa situación de incapacidad, de inimputabilidad y por lo tanto se le puede atribuir una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque alguien que planea y utiliza su propio estado de inimputabilidad para realizar el acto ilícito, el delito, pues debe ser castigado penalmente, no por el hecho en sí del momento de hacerlo, porque a lo mejor estaba en un estado de inconsciencia, sino porque previo a eso, él decidió realizarlo con toda la intención de delinquir. El objetivo de estos supuestos es obviamente no castigar al imputable, que de manera natural lo es, pero cuando él mismo se causó esta inimputabilidad, por así decirlo, hay culpabilidad previa. El objetivo es evitar que las personas eludan su responsabilidad penal por ponerse a sí mismos en un estado de inimputabilidad. Por ejemplo, la persona que toma bebidas embriagantes para cometer un delito y que trata de utilizar su propio estado de inimputabilidad como excusa para liberarse de la responsabilidad penal. Es decir, cuando lo generan de manera voluntaria, entonces no estaremos hablando de una excluyente del delito, sino estaremos hablando de una acción libre en su causa que va a tener ciertos elementos. El primero es un estado de inimputabilidad al cometer el delito. El segundo es la provocación voluntaria de ese estado. Y el tercero va a ser la finalidad de
cometer el hecho ilícito, es decir, el provocar el estado de inimputabilidad de manera dolosa, de manera voluntaria. Entonces, aquí cambia el escenario jurídico y como bien lo establece el maestro, y esto relacionado, fundamentado con el artículo 414 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, se deben de igual forma establecer los peritajes y si se acredita que sí estaba en un estado de inimputabilidad, pero que fue voluntario, que él mismo se lo provocó, no puede alegar inimputabilidad como causa excluyente de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque se lo repito, aquí habría una culpa anticipada. Entonces sí está el elemento positivo del delito, que es la culpabilidad. Y su conducta inicial de provocarse ese trastorno es el que provoca esa responsabilidad, porque entendemos que ahí hubo dolo, hubo negligencia, y entonces lo responsabiliza de sus actos posteriores que cometió bajo esa aparente inimputabilidad. Entonces, el ponente, el maestro, refiere que no procederá tampoco a hacer ajustes al procedimiento, pues la persona conserva su responsabilidad inicial. Y esto acorde al artículo 316, fracción cuarta ya mencionado, que si bien establece que pues si hay excluyentes debemos de atenderlas con especial cuidado y en este caso pues no se le daría un excluyente porque él mismo se provocó ese estado. Por lo tanto, considero que es adecuada la postura del ponente porque respeta los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, de justicia y sobre todo evita que una persona que es evidentemente responsable por actos que ella misma se provocó, entonces sea pues castigada penalmente, no con una medida de seguridad, sino con una pena o sanción. El tercer cuestionamiento es preguntarnos si es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante un inimputable con trastornos permanentes. Es decir, que ese trastorno no es transitorio, no es de un momento, no se va a quitar, lo va a tener. Y la respuesta es que sí. Y entonces estamos de acuerdo con el ponente, porque con fundamento en los artículos 414, 416 y 419 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, establecemos o diremos que si es un trastorno permanente, sí debe de haber ajustes al proceso penal, porque esto lograría que esa persona inimputable, que insisto, generalmente va a pertenecer a un grupo vulnerable, pues sea protegida con un debido proceso. El artículo 416 nos dice que se debe adaptar el proceso a las necesidades específicas de esta persona. Primero, ver si sí participó en el hecho ilícito. Segundo, conforme al 419, ver si efectivamente se comprende o se comprueba, mejor dicho, su participación y si está en una causal de inimputabilidad. Si es así, entonces, en vez de imponer una medida de seguridad, perdón, en vez de imponer una pena, pues impondremos una medida de seguridad, que esa medida de seguridad debe ser proporcional, debe ser razonable, respetar los derechos humanos y no exceder del tiempo que correspondería a la pena. Es uno de los beneficios para las personas inimputables y que derivan de este procedimiento especial para personas inimputables. Muy importante también tomar en cuenta que conforme al artículo 419, el juez debe de valorar las circunstancias de cada caso para determinar la medida más adecuada. En conclusión, consideramos que este proceso para inimputables busca garantizar los derechos humanos de las personas que están en esta condición y que va enfocado a este elemento negativo del delito que es la inculpabilidad, que contrasta el elemento positivo que es la culpabilidad para evitar que personas que no deben de ser sancionadas porque no cometieron o no tienen la culpabilidad del hecho ilícito, pues sean llevadas a una pena, una sanción
incluso privativa de la libertad. Considero entonces que los planteamientos que nos comparte el maestro en su video son adecuados porque están fundamentados además en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en los principios de justicia, de razonabilidad, de proporcionalidad, de protección a grupos vulnerables con una perspectiva de derechos humanos y que desde luego garantizan una justicia para las personas inimputables. Con esto concluiríamos nuestro video educativo, no sin antes agradecer a todos los que puedan ver este video y esperando les sirva para enriquecer un poco los temas que estamos tratando. Como referencia de este video, podemos citar a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, así como al video del maestro Damián Campos García, que pueden ustedes encontrar en YouTube y es el intitulado Procedimiento para inimputables en el nuevo sistema de justicia penal. Les agradezco a todos y a todas su atención y espero verlos muy pronto. Gracias a todos.